Bendiciones, hermanos y amigos, este viernes 3 de enero. Con ustedes el profesor Ramón Romero con el estudio de la lección número 1, Dios ama de pura gracia. Texto para memorizar. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas 14:4. ¿Cómo no agradecerte, oh Dios, en este cuarto día? Poder, este tercer día de enero, poder estar vivos y estudiar tu palabra. Oh Dios, que tu plan concluya en nosotros, santificándonos y preparándonos para un mundo mejor. Bendice, oh Dios, este estudio, que no sea en vano el estudio de hoy, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy viernes 3 de enero del nuevo año, repaso de la lección número 1. Dios ama de pura gracia. Partiendo con esta pregunta, ¿quién es Dios? Dios es el ser supremo que ha creado el universo y las cosas que en él hay. Cuando decimos que Dios es uno, expresamos todo lo que Él es. Ya que Dios es uno, se distingue de todos los demás objetos, porque los rige, los determina. Sin embargo, Él permanece idéntico a sí mismo. La palabra unidad tiene un doble significado. Significa tanto unicidad como simplicidad. Porque la unidad no excluye la pluralidad de personas divinas. El mismo autor dirá: el Dios del Evangelio no es un Dios solitario, encerrado en sí mismo, absoluto, es decir, separado, desconectado de lo que no sea Él mismo. Ciertamente no hay nada malo al lado suyo, y no hay nada al lado suyo que pueda limitarlo y determinarlo. Ahora bien, tampoco Dios es prisionero de su majestad, ni obligado a hacer más que el otro por antonomasia. Es Dios en la unidad de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por eso, en relación con la realidad distinta de Él, es de jure y de facto, libre de estar no solamente al lado y por encima del hombre, sino también cerca de Él y sobre todo por Él, libre de ser el Señor sin duda, pero también el Padre, el hermano, el amigo del hombre. Y lejos de disminuir o de sacrificar su esencia divina, esta actitud viene al contrario a confirmarla. Dios es único en su multiplicidad y múltiple en su unidad. Su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, un solo Dios bendito por eternidad, porque Dios es uno en esencia, puesto que la vida absoluta y perfecta supone unidad. Esta unidad no excluye la individualidad de personas en Dios, y al revelarse en la historia,
el Dios personal se manifiesta bajo un triple modo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, el cual no pertenece a la historia, porque Dios está por encima de la historia, por encima del espacio y del tiempo, que son las categorías donde se mueve la historia. Pero Dios es para la historia un postulado y una condición necesaria, porque Dios actúa en ella bajo esta triple forma. De ahí que en la doctrina trinitaria es capital no interpretar las tres maneras de ser divinas en sentido modalista y económica, sino reconocer, como lo exige, la seriedad de la presencia y de la acción de Dios en la economía de sus obras, precisamente unas formas de ser del único Dios verdadero, eterno, como es Él mismo. Ese Dios que hemos iniciado el año hablando de Él es un Dios social, porque son tres personas que comparten su naturaleza y la disfrutan. No hubo un tiempo en que Dios no fuera feliz, porque Dios es la felicidad en esencia. Dios es amor en esencia. De ahí que Dios tiene múltiples atributos. Tiene atributos comunicables y atributos incomunicables. Pero podemos decir que Dios es omnipresente, es decir, que está en todas partes al mismo tiempo. Dios está tan ciertamente en el fondo del mar como en el sitio más lejano de la tierra. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Lo dice la Biblia. Es decir, Él todo lo sabe. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Por eso es que nos ofrece la salvación. Porque Él quiere eternizar su propósito para con nosotros. Dios es omnipotente. No hay pecado que tú y yo no podamos abandonar, aferrados a Él. Dios es todopoderoso. Salmo 147. Omnisciente. Salmo 44, 21. Omnipresente. Salmo 139. Dios es eterno. No hubo un tiempo en que no existiera. Por eso dice, nos dice el Salmo 90, que fue escrito por Moisés, con relación a la eternidad de Dios. Nos dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Dios es eterno. Dios es trascendente. Es decir, Él está independiente de su creación y a la vez está atento a su creación. Y otra característica de Dios es que Él es santo. Es decir, es perfecto. No hay nada malo en Él. Por eso que el pecado es un misterio, llamado el misterio de iniquidad. Dios jamás ha cambiado, ni cambiará su carácter, porque es inmutable. Su perfección es incorregible. Y Dios es una familia que quiere comunicar al mundo una de la característica más esencial de Él, que es el amor. Ese atributo comunicable del amor de Dios es a través del Evangelio de Jesucristo. Y hemos visto que aunque somos salvos de pura gracia,
el Señor, como dije, no nos puede obligar a obedecerle si no queremos, porque nos creó con ese libre albedrío que es parte de su naturaleza. 1 Pedro 1:2 nos dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. Es decir, fuimos predestinados para salvación, no para perdición. Yo tengo que elegir perderme, porque yo fui llamado a ser salvo. Así que, mis hermanos, si Dios interfiriera en el futuro de las personas, no hubiera dejado que Lucifer fuera creado. Si Dios interfiere en el futuro de las personas, entonces no hubiera creado a Adán, ni el mundo, ni hubiera permitido a un Nerón, es más, ni mi nacimiento, ni el tuyo, porque Dios no interfiere con la vida, el futuro y las elecciones de las personas. Él permite que toda persona elija su rumbo hasta que llegue al final, donde cada quien habrá construido su bienestar o habrá cavado su propia tumba. Como dijo Gonzalo Báez Camargo, comprendí al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Hermanos, tenemos que recordar que Jesús vino a morir a este mundo por toda la raza humana, y su sacrificio alcanza a cada miembro de la raza caída de todos los tiempos. Y partiendo de aquí, la salvación está ofrecida a todo aquel que la desee. Es gratuita, no cuesta nada, pero es libre, no es forzada. Por eso es que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque la última palabra la tienes tú. Y el amor de Dios es tan grande que no nos dejó perdidos. Mandó a su Hijo para pagar la deuda con su propia vida, muriendo en el Calvario, la más abyecta de todas las muertes. La Biblia asume que tenemos libre albedrío, y el Señor quiere que, como Él es amor y el amor no hace daño, y conociendo Dios el mal, aconseja al hombre a no tomar una decisión que le acarrearía todas las desgracias que hoy conocemos. Él nos hizo con su imagen, según Génesis 1:26, con la facultad natural de la inclinación a lo bueno y perfecto. Pero ¿qué dice Eclesiastés 7:29? Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amigo, hay que estar conscientes de que el cielo nos ama. El cielo nos ama. Y Dios en 1 Corintios 2:7 nos dice que nos predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fuimos tomados en cuenta, y Dios tiene un plan. Y lo que sucede es el resultado de su puesta en marcha. Por tanto, como fuimos predestinados a ser salvos, no debemos cerrar la oportunidad que Dios nos ofrece. Hermanos, Cristo es la máxima expresión del amor de Dios, y por tanto, dice Efesios 1:5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Hermanos, el comentario bíblico tomo 6, página 1114, dice la prueba inspirada: antes de que pusieran los fundamentos de la tierra, se hizo el pacto de que serían hijos de Dios todos los que fueran obedientes. Hermanos, que Dios nos ayude a valorar lo que el cielo ha hecho por nosotros
de pura gracia, porque por gracia hemos sido salvos. Para mañana vendremos con la lección número 2, amor pactual. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Un feliz año 2025.